Bueno, continuamos con otro tema, que es la mente de la humanidad. ¿Sobre qué es la mente de la humanidad? Bueno, sí lo mencioné en los otros temas. La mente de la humanidad es una gran esfera, una macroesfera, que se posiciona en diferentes lugares del planeta, dentro de la atmósfera planetaria, y que contiene dos cosas. En su núcleo está el propósito divino de la humanidad desde su punto de vista divino esencial. Entonces aquí está, diríamos, el secreto de la vida. El por qué existimos en un planeta, por qué la humanidad, por qué el ser humano. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos en un planeta? ¿Y para qué? ¿El por qué y para qué? Entonces, también desde allí está el secreto almacenado en ese núcleo de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, todos estos conocimientos están en el núcleo de la humanidad. Luego existe un recubrimiento de ese núcleo, ¿verdad?, que es una gran biblioteca, diríamos, de clichés en forma de esfera que flotan dentro de esa macroesfera. Entonces, algunos seres en el planeta acceden a esos clichés de información y donde uno interactúa con esos clichés. Ahora, esa esfera, que es la mente de la humanidad, está controlada, diríamos, dentro de esa gran biblioteca. Hay 12 puertas de entrada, 12 puertas energéticas de entrada. Y dentro de cada una de esas 12 puertas hay una jerarquía espiritual que es el guardián de esas puertas. Y donde son los que permiten, en esos 9 niveles que existen dentro de esa macroesfera, que quien llegue a una de esas puertas pueda acceder a uno de esos 9 niveles, según sea el desarrollo del alma que llega golpeando para que le abran y para que solicitando le den. ¿Se recuerdan que Cristo decía, busquen que encontrarán, golpeen que se les abrirá y pidan que se les concederá? Bueno, en la mente de la humanidad pasa lo mismo, pasa en lo físico, con el relacionamiento del ser humano con Dios. Con Dios, digo yo, por ser cristiano, no profeso ninguna religión, pero sí soy cristiano por esencia y por naturaleza espiritual. No creo en Cristo, estoy seguro de la existencia de Cristo como el Hijo de Dios. Eso es mi esencia de vida. Entonces, así como el ser humano se relaciona con el Creador, diríamos, llamándolo, según la cultura donde se encarna, llamándolo de diferentes formas, pero es uno, ¿verdad? Y en esa Trinidad, ese relacionamiento del ser humano, también sucede lo mismo cuando nos relacionamos con los planos superiores, con los planos extrasensoriales, y cuando queremos llegar a este tipo de encuentros con la mente de la humanidad. La mente de la humanidad, nosotros sabemos que el planeta posicionado cósmicamente tiene una orientación norte-sur, ¿verdad?, con el eje central de la galaxia, nosotros tenemos, y los campos magnéticos se orientan norte-sur también, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta que, diríamos, nuestra cabeza sería un norte cósmico cuando estamos parados. Cuando estamos de rodillas o cuando estamos en posición de loto, nuestra cabeza siempre está orientada a un norte cósmico, un punto del universo, que es el norte cósmico del universo, y cuyo sur sería orientado al núcleo del planeta que nos contiene, la nave en la cual estamos sentados, caminando, que estamos viajando, interactuando con el universo en sí. Y nosotros nos proyectamos a través de nuestro pensamiento, que es la mayor velocidad que tiene el ser humano de proyectarse en el universo, es superior a la luz, pero es nuestro pensamiento el que nos proyecta en el universo. El hombre, antes de ir a la luna, pensó en ir a la luna.
¿Ah? Y así como piensa en ir a otros planetas y piensa ubicarse, es el pensamiento el que interactúa. Es el pensamiento del ser humano el que lo hace interactuar con lo divino, con Dios. ¿Verdad? Es el pensamiento del ser humano el que tiene la capacidad de crear sus acciones futuras. Entonces es el pensamiento el que ordena la mente. Cuando el pensamiento es meramente humano, existencial, el ser humano ordena sus pensamientos y sus acciones físicas existenciales. Pero cuando el pensamiento es elevado y es esencial, y es espiritual, netamente espiritual, el ser humano actúa desde su origen divino, desde su interior divino. Entonces, cuando él piensa siendo divino, él ordena su espiritualidad y su conexión con lo divino. ¿Ah? Cuando él piensa como humano, y actúa como un animal meramente humano, él ordena y planifica sus acciones existenciales humanas. ¿Ah? Pero el ser humano es de origen divino, dioses sois. Eso te iba a decir, que tenía que ver con eso. Entonces, cuando encarnamos y nos materializamos, se nos borra nuestra parte divina, nuestra conciencia divina, y ahí comenzamos a interactuar como seres humanos, en una humanidad, ¿ah? Con lo que conlleva las culturas, las familias y todo lo que nos ata, nos aferra al plano, comenzamos a interactuar en la escuela de la vida existencial, que es la humanidad y el planeta Tierra en este caso. ¿Verdad? Entonces, la interacción con la mente de la humanidad hace que la mente, por ejemplo, en el planeta Tierra, ha estado casi siempre en el hemisferio norte. Cuando el planeta va a invertir su eje, ella se traslada al hemisferio sur. ¿Verdad? Entonces, pero antes que la mente de la humanidad se traslade al hemisferio sur, lo divino, por designio divino, permite que determinados millones de almas comiencen, que antes estaban en el hemisferio norte y que tenían potestades de encarnar en el hemisferio norte para interactuar con la mente de la humanidad y desde allí sacar los conocimientos suficientes para compartirlo con los demás seres. Esas almas comienzan a encarnar en el hemisferio sur previo a eso, siglos antes. ¿Ah? ¿Para qué? Para que cuando la mente de la humanidad hace la transposición digamos, de hemisferio, ¿ah? Ya estén encarnados seres humanos que pueden interactuar con la mente de la humanidad. ¿Por qué? Porque si bien se puede llegar a la mente de la humanidad si ella está en el norte y uno está en el sur, ¿verdad? Los campos internos de la mente de la humanidad a los que puede llegar una persona que está en el sur no son los mismos que puede llegar una persona que está orientada en el hemisferio norte. De hecho, la masa de la humanidad está habitando en el hemisferio norte. La mayoría de la humanidad está habitando en el hemisferio norte. Eso conlleva a una reacción de convivencia de la humanidad, donde tú también, la parte psíquica de la humanidad, en potencia se desarrolla todo y se desencadena en el hemisferio norte. Por eso también las grandes catástrofes naturales y las guerras han sido en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. ¿No? Tiene que ver con karma. Es la acumulación de karma masivo de la humanidad, ¿verdad? Y la conciencia colectiva de la humanidad también se posiciona en el hemisferio sur, que no tiene nada que ver con la mente de la humanidad. La conciencia colectiva es un lugar donde existe lo que llaman muchas veces los archivos akáshicos de la humanidad. ¿Ah? Es allí donde se guardan el karma y el dharma de la humanidad. Tú dices que en este momento está en el hemisferio sur. Y en este momento, cuando se hace la transposición, nuestro planeta está girando. Yo hablé de esto hace 15 años, cuando hice un video muy importante, hablé de la transposición y del cambio de eje de la Tierra. De hecho, la Tierra ya está girando en su eje terrestre y también está girando en su eje magnético desde hace muchos años. Entonces, probablemente algunos cataclismos, por ejemplo, el gran terremoto profundo que hubo en el 2003, que generó después el gran tsunami que afectó la costa de Oceanía, eso invirtió más de 1 grado el eje de la Tierra. Solo ese movimiento.
y han habido otros movimientos telúricos profundos, el de Chile también movió más de 1 grado del eje de la Tierra. Entonces, si vienen cataclismos de mayor potencia, van a ir moviendo la masa de la Tierra de manera más acelerada, pero la Tierra también tiene una masa de agua que hace un movimiento que también puede incidir en el pivotear de la Tierra más rápidamente. La Tierra tiene un movimiento de rotación, de traslación, ¿verdad?, de giro, de inversión y de torsión. No solamente gira el hemisferio sur hacia el hemisferio norte, sino que lo que hoy está en este lado, mañana puede estar en el otro. ¿No? Por ejemplo, Uruguay podría estar en el hemisferio norte y en la zona polar, en vez de estar en una zona más, digamos, cálida, ¿verdad?, del paralelo 33, como estamos ahora. Uruguay es uno de los pocos países que está afectado por el hemisferio 33, el paralelo 33, perdón. ¿Verdad? Entonces, la mente de la humanidad ya se encuentra en el hemisferio sur. Y tú has viajado por todo el mundo, pero eres de Uruguay. Sí, felizmente eso, he encarnado en este momento de Uruguay. En lo que es la mente de la humanidad, ¿qué tiene que ver el Uruguay en referencia a la mente de la humanidad? Bueno, te explico. Te voy a nombrar algunos lugares donde la mente de la humanidad ha estado, por ejemplo, en el hemisferio norte. ¿Qué tiene por base siempre? Por ejemplo, en un momento estuvo en la India, entre dos aguas, siempre elige 2 cursos de agua para posicionarse arriba. Estuvo entre el Ganges y el Brahmaputra, 2 ríos importantes de la India. Después estuvo en la Mesopotamia del Éufrates y el Tigris, donde se desarrollaron las culturas de los sumerios, que dieron origen a los babilónicos, a los caldeos, todas esas grandes culturas 4 o 5 mil años antes de Cristo. Más acá en el tiempo, te puedo decir que estuvo en Francia, encima o cerca de Lyon, de la ciudad de Lyon, entre uno de los ríos que cruzan Lyon, el Ródano, que es uno de ellos, el otro no recuerdo, son esos 2 ríos que han existido en Lyon. Después estuvo en Inglaterra, en 2 ríos que hay dentro de Inglaterra importantes, y ahora está en el hemisferio sur. Yo me he visto involucrado desde hace muchos años, honorariamente, en las tareas sociales del Uruguay. Me ha importado mucho, he participado mucho en el tema de los cambios políticos del Uruguay, en los cambios sociales, en los cambios tecnológicos que se están dando en la región. Me importa mucho la participación de los que interactúan en el cono sur de América, ¿verdad? Todos quieren estar en el sur. ¿Hay algún posicionamiento específico? Sí, ahora llegamos a eso. Fíjense ustedes, y Uruguay es el único país de Alaska a la Patagonia que no tiene población autóctona. Tiene algunos descendientes, pero no tiene una etnia directa que esté participando. En cambio, todos los demás países sí. ¿Por qué Uruguay es eso? Porque Uruguay estaba planificado desde lo divino, desde hace muchos años, miles de años, que cuando la mente de la humanidad se reposicionara en el hemisferio sur, en Uruguay tendría que ser un crisol de razas y culturas, donde vinieran a encarnar, o vinieran en físico, como han venido muchos, a permitir que encarnaran almas que tienen que ver con todas las culturas del planeta. ¿Por qué? Porque el campo energético de Uruguay, si ustedes lo ven, energéticamente Uruguay es una isla que está unida solamente en el norte con Brasil, pero que a su vez el río Daimán, el Uruguay, y el río de la Plata y el océano Atlántico nos convierten casi en una isla. Tendríamos que hacer como una península, con una franja de dilatación acuática que nos impiden que las vibraciones de 7 metros hacia arriba impacten sobre nuestra topografía del terreno.
Por ende, eso también nos permite tener una, digamos, identidad energética diferente. La identidad energética diferente es porque esa franja de dilatación, con todo el resto del continente y con nuestros vecinos, nos permiten, diríamos, tener una frecuencia energética cósmica interactuando directamente sobre Uruguay sin que tenga interferencias. Sabedores, algunos grandes místicos de Europa, ¿no? O de Eurasia, por así decirlo, sabedores de eso hace muchos miles de años, hicieron de Uruguay, digamos, un proyecto de realidad futura. Por ejemplo, Uruguay es el último país en independizarse de América del Sur. Pero es el único país también que ha tenido un éxodo en el sur, un paralelismo con lo que ha sido el éxodo en Tierra Santa, ¿ah? El éxodo de Moisés, ¿verdad? Con la diferencia de que Moisés a sus seguidores decía que había una tierra prometida. En cambio, el éxodo que se da en Uruguay, no hay ninguna tierra prometida, porque no se sabe a dónde se va. Simplemente se va porque no se soporta la opresión y se busca la libertad, la independencia. No la independencia geográfica, sino la independencia humana, ¿verdad? De no depender de ningún régimen humano que nos lleve a vivir de una manera que no sea a la cual el Uruguay está destinado. Destinado por designio divino. ¿Quién sabía eso? Lo sabía Artigas. No lo sabían además. ¿Ah? Lo que sí sabían algunos es que Uruguay era intocable. Por ende, debían todos aportar al Uruguay para que Uruguay fuera independiente, libre e independiente de todo poder extranjero. ¿Por qué? Porque sabían estos místicos que fundaron el Uruguay que el rol que iba a tener Uruguay a futuro. No sabían cuál específicamente, pero sabían que había un destino para Uruguay. Eso explica también la cantidad de místicos y personas relacionadas a los místicos que han elegido este lugar, ¿no? Claro, y en este tiempo más, tú ves que muchas religiones quieren venir a poner su templo en Uruguay. Tanto lo positivo como lo negativo, ojo, ambas cosas. Quieren posicionarse en Uruguay. ¿Ah? Y nosotros tenemos ese latín y el idioma latino, ¿verdad? El que tiene, el español, el que tiene una gran incidencia sobre el verbo, el uso del verbo, ¿ah? Con relación a la frecuencia cósmica y psíquica que se desarrolla en los seres que viven en Uruguay. ¿Ah? Fíjate tú que Uruguay, del primer país que se independiza, pero que es nuestra lengua madre, es España. Y aún siendo España nuestra lengua madre, contra la primera que se revela Uruguay, diciéndole, cumpliste tu rol, ¿no? Fuiste nuestra madre natural del verbo, que es algo muy importante, pero hasta acá. Una cosa es lo que aportas en tu verbo y en tu cultura, y otra cosa es lo que quieres hacer de nosotros como imperio. Son dos cosas diferentes. Uruguay no es para estar bajo un imperialismo. ¿Ah? Y ninguno de los países de habla hispana, ninguno de ellos. ¿Ah? Por algo es, creo, el tercer idioma a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucedió? Fíjate tú también otro paralelismo. Uruguay, las instrucciones del año 13 son llevadas a la gran reunión en Argentina, en Buenos Aires. Y Uruguay también tiene muchas confrontaciones. El campo energético negativo no quiere, y de hecho, ni el gobierno de Zarratea, ninguno de nosotros cumple con el propósito de independencia de Uruguay. Constantemente Artigas fue traicionado por unos o por otros. Y Uruguay tuvo que vérselas con el gobierno de Buenos Aires, tuvo que vérselas con los portugueses, tuvo que vérselas con los ingleses y con los españoles. O sea, se luchó contra todos. Y se logró la independencia de Uruguay. ¿Por qué? Para que esto se llevara a cabo. Tal es así el propósito divino que
los místicos conscientes que habían fundado Buenos Aires son los que otorgan las potestades a Bruno Mauricio Zavala, argentino, bonaerense, para que venga a fundar Montevideo, en la Plaza Matriz. O sea, nosotros estamos intrínsecamente ligados como propósito con Argentina. Es así. O sea, ¿quiénes fundaron Montevideo? Fueron bonaerenses y argentinos que atravesaron y vinieron fueron familias de allí que vinieron a fundar Montevideo, ¿verdad? Y que ese acto fundacional es la Plaza Matriz de hoy, que está en la Ciudad Vieja. Entonces, todas esas cosas deberíamos ir atando cabos. Pero un campo negativo, sabiendo del propósito divino y de la importancia de Uruguay, constantemente ha generado conflictos entre Uruguay y Argentina. Se han visto muy Y en este tiempo se han incrementado cada vez más, ¿verdad? Entonces, tal es así, por mi parte y en lo que a mí me corresponde como tarea, viajé recientemente a Argentina para entrar en contacto con algunas personas. Estoy desde hace muchos años en contacto con algunas personas místicas y espirituales de Argentina, y también he visitado algunos lugares energéticos de Argentina para ver desde mis limitaciones cuál es el estado de la conciencia colectiva del pueblo argentino y cuál es el estado de la conciencia colectiva del pueblo uruguayo y de otros pueblos de Latinoamérica, para saber qué tanto estamos relacionados con el espacio-tiempo que nos queda para los desenlaces cósmicos y del planeta. Entonces, tal es así que a veces estamos viendo, uno tiene dones, en mi caso, dados por lo divino, que uno los utiliza, ¿no? Como el don de la sanación, el don de la predicción, el don del verbo. Entonces eso uno lo utiliza como herramientas de trabajo que son de lo divino. Bueno, la rosa no es nada. Yo meramente soy un instrumento de Dios para hacer aquellas pequeñas cositas que tengo que hacer donde encarno, y nada más. A eso llegué a este planeta, eso es lo que Dios hace su voluntad sobre mí. Entonces, yo predije hace muchos años también en ese don de predicción, la presidencia de Valle, por ejemplo, la presidencia de Kirchner y otras más, a fin de que los místicos que están interactuando socialmente pudieran ordenarse y poner. Nadie me creyó. Nadie me creyó. Y bueno, y se dieron situaciones que fueron en contra de lo que es la proyección de Uruguay. O sea, restaron tiempo a que Uruguay pueda llegar en tiempo y forma, en armonía, a determinados acontecimientos cósmicos, acontecimientos globales de la humanidad y de la naturaleza, de los cambios climáticos. No es karma, es una competencia de fuerzas. Eso es. Por ejemplo, viajé a Buenos Aires para comunicarme con algunos personajes y personalidades de Buenos Aires que van a ser, por ejemplo, se han dado las condicionantes para que Marcelo Tinelli sea el nuevo presidente de la Argentina. Y fíjate tú que independientemente de que Marcelo ha crecido a nivel del área de comunicaciones y de la televisión, y es una de las personas más influyentes de Argentina hoy, ella llegó a un techo en el área de la conducción de un programa, y en el área de la televisión, llegó a un techo. O sea, hace 20 años que está en ese rubro, ¿verdad? Entonces, pero consciente o inconscientemente, Marcelo Tinelli y su producción y todo su entorno, ¿verdad?, que interactúan de diferentes partidos políticos y de todo eso, han ido haciendo una nueva presentación de Marcelo Tinelli a nivel de la Argentina. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se inventó el Cantando por un Sueño, que recorrió todas las provincias de Argentina, y tú habrás notado que hubo en cada una de esas presentaciones una gran emotividad. Fue muy emocionante. Entonces, sabedores todos de que era Marcelo Tinelli quien estaba detrás de todo eso, ¿verdad? Sí, aparte él no participó, ¿verdad? ¿Qué se hizo con eso? Fue pasear, desde un punto de vista más espiritual y más sentimental, el nombre de Marcelo Tinelli en todas las provincias de Argentina. ¿Y dónde se hizo una de las grandes galas? Frente al Cabildo de Buenos Aires. Es verdad. ¿No?
¿Ahí? Entonces, ¿qué significa eso? El poder gubernamental. ¿Ah? Entonces, todo esto ha hecho, ya te digo, creo que consciente, pero pongámosle que inconscientemente le salió redondito todo eso. Eso es parte de una proyección previa a que haya una proyección política después por todo el país que debiera culminar. Eso se llama psicotronía, proyección anticipada de lo que va a suceder después. ¿Ah? Entonces, bueno, él puede llegar al poder, o quizás llegue al poder, porque los acontecimientos lo van a empujar, pero puede llegar de dos formas. Espiritualmente consciente de su rol, de quién es y para qué está, y que es un instrumento que debe servir a la humanidad y a esta realidad, o puede hacerlo desde simplemente el hombre por el poder y nada más. ¿Ah? Entonces, es su figura quizás la más importante hoy en Argentina, si se proyectara eso, porque Argentina es un país que está carente de líderes, de liderazgo. ¿Ah? Y así como Argentina es un país muy ególatra, ¿ah? También es un país idealista. ¿No? O sea, a falta de ideales y a falta de personajes, cualquiera le sirve. O sea, le hacen un templo a fulano, a mengano, a sultano, y lo convierten en un dios. Para eso. ¿Por qué? Porque está carente de eso la Argentina. De referentes espirituales, en primer lugar. Grandes referentes espirituales y buenos referentes sociales. Que interactúen tanto en la política como en otras áreas de la Argentina. Yo tengo un gran cariño por la Argentina y he vivido cosas. Tal es así que, una anécdota, yo vivo las cosas muy apasionadamente. Todo lo que vivo lo vivo con mucho amor, con mucha intensidad. Y recuerdo que antes de estar en el camino místico, cuando las guerras de las Malvinas, imagínate, cuando la guerra de las Malvinas, tuve una gran iniciación emocional con la guerra de las Malvinas. ¿Ah? A tal punto que me rebelé tanto contra el imperialismo, ¿ah? Contra eso de decir, bueno, matemos por ser superiores o por conservar un pedazo de tierra, matemos, no importa. Yo no consigo eso. Consigo el diálogo, consigo el amor, el entendimiento y consigo la sabiduría más allá de lo beligerante, ¿ah? Más allá de las guerras, y por encima de todo eso la sabiduría de los pueblos. ¿Ah? Entonces consideré que ante el error de los militares argentinos en ir a hacer esto como una pantalla de humo para la realidad que vivía Argentina en ese momento, apelé a la sabiduría de Inglaterra, por ser un país tan antiguo y tan tradicional en las guerras y todo eso, que apelar a la sabiduría de llegar a un entendimiento antes de que hubiera un derramamiento de sangre, que ya se sabía de antemano que quién iba a ganar, ¿verdad? Entonces tal es así que no me acuerdo qué fue lo que sucedió en una de las batallas en las Islas Malvinas, o en las Falkland, y me fui a la Embajada de Buenos Aires a anotarme como voluntario para la guerra de las Malvinas. Sí. Pocas personas de mi entorno saben esto, ¿no? Fui a anotarme, no sé cuántos uruguayos fueron, pero yo fui. Sí, no. Claro, no, dije, bueno, dejé mis datos y todo, y dije, hay que ir a pelear por Argentina, yo voy a pelear por Argentina. Y bueno, con esto quiero decirte que después, a futuro, me iba a dar cuenta cuál era mi rol por Argentina. Después, unos místicos argentinos, sucedió algo increíble en Uruguay, donde una chica de Uruguay que yo no conocía, que vivía en el campo ella, recibe en sueños a personas que dicen que eran masones o que veía símbolos y que le dijeron que ellos eran masones. Jerarquías de lo invisible que tienen que ver con la masonería y con otras cosas. Y le dicen que le diga a Rubén da Rosa, que él es el hombre de gris. El hombre gris. El hombre de gris. Para Vicini. Y que existía en unas revelaciones que había hecho un tal Parravicini en Argentina, y que yo debía comprometerme con la causa de Argentina e ir a Argentina para tratar de ayudar en lo que pudiera a la Argentina.
Aquí que esta chiquilina vivía en Trinidad, me imagino la palabra, ella vivía en Trinidad. Y un día la conozco en la casa de Elvis, que es monje del orden, donde ella es contratada para ayudar a lavar ropa en un lavadero. Y ella le dice a Elvis, ¿usted sabe que me está pasando algo? Dice, estoy soñando con símbolos y cosas que me vienen, y con una persona que tengo que decirle a un tal Rubén da Rosa, esto. Entonces para Elvis, que me conocía, imagínate lo que significa. Entonces voy a hablar con la chiquilina, y ella me cuenta todo lo que le pasa. Entonces viajo a Argentina a entrar en contacto con un señor, no me acuerdo el nombre de él ahora. A raíz de esto te fuiste a Argentina. Fui a Argentina a hablar con un señor que tenía que ver con Parravicini, que había sido alumno de Parravicini, ¿verdad? Y entonces el hombre dice que no, que yo no soy el hombre de gris, que el hombre de gris es o Menem, o otro señor Seineldin, que tenía que ver con los revolucionarios, los cara pintada o algo de eso de Argentina, y que yo no era el hombre de gris. Pero me regala el libro de Parravicini, donde están las profecías de Parravicini, y dice en las profecías que un hombre de gris va a llegar de afuera de Argentina a la Argentina. Entonces, una muchacha productora que trabajaba para el Canal Infinito, Paula Valenzuela, me hace una entrevista en Argentina, donde voy vestido así de gris, y donde luego el grupo Cisneros, o sea, el Canal Infinito, hace un programa donde me confronta con lo que yo dije en ese momento en Buenos Aires, y lo que decía Menem, donde él se autoproclamaba el hombre de gris. Ah, Menem. Sí, cuando quiso hacer su reelección, entonces yo dije que nunca iba a volver a llegar al poder en Argentina, y que yo no me autoproclamaba el hombre de gris, sino que determinadas jerarquías místicas, en físico y extrasensoriales, habían dicho a otros terceros que yo era el hombre de gris, que tenía que ir a ayudar espiritualmente en la Argentina. Pero yo en ningún momento dije yo soy el hombre de gris porque yo me autoproclamo, ¿verdad? Sino que fueron una serie de acontecimientos que dieron esto. Entonces, por eso, de esto te estoy contando, debe ser como 10 años atrás, o más quizás. ¿Ah? Entonces, desde ese entonces he estado interactuando en Argentina. Y ahora fui a Argentina, a estar en contacto con estos personajes, donde quizás se dé un contacto a futuro. Pero lo que yo quería hacer era una proyección psicotrónica para lo que se va a dar en la Argentina, ¿no? Y quizás a futuro tenga un encuentro ¿Lo que se va a dar en la Argentina? con, bueno, la asunción de este hombre, de este muchacho al poder, obviamente de Tinelli, para fusionar las relaciones, si él está en estado consciente, con Uruguay en todos los niveles, ¿no? Cada quien conservando su rol. Sí, eso hay que tratar de él, ¿no? Que siempre ha dado participación a los uruguayos. Claro. Entonces Uruguay va a conservar lo que yo te decía, su independencia y su identidad energética. ¿Ah? Uruguay es la punta de la pirámide del cono sur. ¿Ah? Y es el cono sur el que va a continentar la sabiduría mayor para el resto de la humanidad. Imagínate lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Yo no soy nadie, simplemente te estoy diciendo esto. ¿Por qué? Fíjate a nivel meramente comercial, porque el Mercosur, por ejemplo, es simplemente un tratado de libre comercio y servicios, no es un tratado cultural, no, es un libre tratado de bienes y servicios, comercial de bienes y servicios. Ese es el Mercosur. Y el Mercosur, pese a todo, no se ha roto. Y son países de más al norte que quieren venir a integrar el Mercosur. No el Mercosur ir a integrar ni el ALCA ni el sur, sino que se vienen tanto Venezuela como va a venir Bolivia, van a venir todos a integrar, va a venir Chile a integrar el Mercosur. ¿Ah? Eso te habla de lo que pasa a nivel diplomático, también está pasando en otras esferas a nivel espiritual. ¿Ah? Y donde Uruguay, que ha ejercido la presidencia pro tempore en varias oportunidades del Mercosur, donde nace, diríamos, en Uruguay el Mercosur,
¿verdad? Ujú. Nace diferentes tratados internacionales en Uruguay. ¿Ah? Y Uruguay va a comenzar a generar su rol, poco a poco. Debemos consustanciarnos entre todos. ¿Ah? Culturalmente, energéticamente y en el propósito global espiritual, el que tiene que subir de nivel en el relacionamiento con Uruguay es Brasil, porque es el único que está como un parche dentro de todo el habla latina y la energía del verbo latino en toda América del Sur, ¿verdad? Y en el Cono Sur. ¿Ah? Y Argentina simplemente es pasar por encima de determinados intereses tontos y consustanciarse espiritualmente con el Uruguay, para que todos podamos llegar a ese propósito divino, para que en el Cono Sur la mente de la humanidad se establezca definitivamente y podamos tener acceso todos para, desde aquí, tener a Uruguay como faro de luz, ¿verdad? Con el apoyo de su hermano mayor, que es Argentina. Es su hermano mayor, indiscutiblemente en muchos aspectos, ¿verdad? Pero la gracia ha sido dada a su hermano menor, ¿verdad? También hay paralelismos bíblicos, ¿no? Hay paralelismos bíblicos donde el hermano mayor rehusó, ¿verdad?, a ser el hijo, digamos, pródigo, para terminar cediendo, ¿verdad?, eso al hermano menor. También será, así como te hablé del paralelismo del Éxodo, te estoy hablando de este paralelismo en el texto sagrado. ¿Ah? Y que no es un texto menor, porque es el texto que encierra, contiene espiritualmente a todos los cristianos, a todos los musulmanes, ¿ah?, y a todos los hebreos, ¿ah?, a todos los judíos, que son las tres potencias que contienen la mayor cantidad de seres humanos del planeta espiritualmente. Entonces, imagínate lo que significa. Entonces, la mente de la humanidad está posicionada entre dos ríos que tienen que ver con Uruguay y Argentina. Entonces lo que quiero revelar hoy es que la mente de la humanidad ya hizo la transposición del norte al sur y está posicionada entre el río Uruguay y el río Paraná. ¿Mm? Entonces, dentro de poco, quizás para el solsticio, para el equinoccio de marzo, pueda estar viajando, porque ahí el equinoccio es lo igual, ¿no? Es cuando se produce la igualdad entre el día y la noche, ¿ah? Y hay una igualdad de fuerzas. Yo voy a estar viajando a ese sector de la Argentina, de las convergencias del río Paraná y el Uruguay, que forman luego el estuario del Plata, que es el río más ancho del mundo. Tiene que ver también un paralelismo, ¿no? Ahí. Que tiene que ver un paralelismo con esto, para determinar desde qué punto energético del lado argentino se accede mejor a la mente de la humanidad para un grupo de místicos de varios países que me están pidiendo que vaya para trabajar sobre ese tema. Referente al río. Y de al lado Uruguay también. Que mencionaba el paralelismo del Jordán. Sí. ¿No? Con nuestro río. Sí, sí, También sí. se puede ver los paralelismos. Con el río Uruguay también. Interesante. Se van atando cabos, digo, yo estoy hablando para toda la sociedad, para todos aquellos que lleguen a este mensaje, y a estas revelaciones, pero y lo trato de hacer en un lenguaje, pero en el lenguaje místico, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Uno va deduciendo, va deduciendo. Va deduciendo. Entonces, hoy por hoy, se puede acceder a la mente de la humanidad, gracias a Dios, a aquellos seres que se alinean, pero que obviamente van a acceder a aquellos que estén consustanciados en el trabajo desinteresado para la humanidad. ¿Ah? No aquellos que quieran ponerse un galardón y ser llamado un grado tal o una excelencia tal. No. Yo creo que la llave del acceso extrasensorial a la mente de la humanidad se construye primero con amor, con mucha disciplina, con mucha humildad y con mucho respeto. Con eso se construye la llave
que permite entrar a la mente de la humanidad. No me interesa practicar la adivinación ni predecir el futuro. No me interesa eso. Me interesa sí hablar de las cosas que son una realidad, que son mi verdad, que no pretendo que nadie la crea, pero que es mi deber, también mi derecho, compartirlo con los demás. Y si no es verdad, quizás sea una teoría entre tantas existentes. Mientras alguien no venga y demuestre que yo estoy equivocado, aún sigue siendo una verdad. Muchas gracias, Rubén. Continuamos en breve.